El pastor había hecho un anuncio el domingo pasado. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue? Aparte del bautismo y no sé qué más. Dijo que hoy vamos a tener aire acondicionado. ¿Tienen calor? ¿Profeta? ¿Profeta el pastor? Se salvó, dice María. Él profetizó que hoy íbamos a estar climatizados, que hoy no íbamos a tener calor, y no tenemos calor. Fenómeno. Ahora el domingo que viene sí. El domingo que viene va a cumplir y... ¿Sabe qué me dijo el hermano Álvaro? Que a los profetas falsos se le apedrea. Dice, yo tendría que estar apedreado hoy, ¿sí? Aparte se iba a ir a Caraguatá, pastor, y no fue, y con temor y temblor calculo que vino. Yo hice todos los planes para estar en Caraguatá, así iba a venir, no me iban a apedrear. Perfecto. Pero es una buena pregunta, pastor, hermano maestro. Acuérdense, si hoy alguien profetiza, supongamos que yo lo haría de veras, una profetiza que Dios me reveló, ¿saben lo que tenía que hacer conmigo? ¿Saben, no? En Deuteronomio dice claramente, al que profetiza en nombre de Dios y su palabra no se cumple, tenemos que pedir un camión de ripio o algo así, porque hay que apedrear. Ahora, hoy está lleno, el mundo está lleno de falsos profetas. Ya es un disparate la cantidad de gente que profetiza cualquier bobada. Y claro, las leyes civiles lo protegen, no podemos hacer eso, no podríamos. Pero al menos podríamos dejar de creerles, podríamos dejar de seguirles, podríamos dejar de tomarlos en cuenta. Pero la gente, es más fácil creer en alguien que le dice algo lindo que creer en la Biblia. Gracias por la introducción, pastor, porque hoy quiero hablar de eso. ¿Vamos a creerle a la Biblia? El pastor nomás, hay alguno que sentía ahí. ¿A quién le creemos? ¿A la persona que habla fuerte y entonando así como con una convicción total, o a la Biblia? Me ha pasado en estos últimos tiempos hablar con hermanos que tienen un temor, No está mal el tema del temor si lo buscamos resolver, si lo presentamos delante del Señor, porque Él va a quitar todo temor. O sea que el temor es algo natural. El problema es qué ocasiona ese temor. Y este temor del que yo quiero hablar hoy es de aquellos que creen que su vida de servicio a Dios está condicionada por lo que fueron antes de conocer al Señor. O aún está condicionada por los errores que han tenido después de conocer al Señor. El título que yo puse a este mensaje es Tu pasado no determina tu futuro. En el pasado vos eras un borracho, vos eras un jugador compulsivo, un ludópata, vos eras un mujeriego, tu mujer ya no entraba por la puerta pero conociste al Señor. Ese pasado no va a determinar tu futuro. ¿Quién determina nuestro futuro? Lo que cantábamos recién, la sangre de Cristo. De eso quiero hablar hoy. Muchos de esos falsos profetas o esa gente que habla con voz impostada nos quiere manipular diciéndonos que por nuestro pecado nosotros nos vamos a poder hacer tal o cual cosa. Ayer Adriana se puso en una discusión en Facebook porque alguien posteó algo así como que un divorciado no puede ser pastor.
Yo no voy a discutir si un divorciado puede o no puede ser pastor. Pero ¿quién determina eso? El Señor. Ni yo, ni el pastor, ni ninguno de ustedes. Porque ese divorciado, si rehizo su vida en el Señor, es el Señor el que restaura las cosas. Yo no estoy diciendo que se pueda o que no se pueda, lo que estoy diciendo es que no hay ningún iluminado que pueda determinar mi futuro, solo Cristo. Vamos a leer la Biblia, porque es nuestra única fuente de fe y conocimiento. O sea que no me hagan caso a mí, vamos a hacerle caso a la Biblia, vamos a creerle a la Biblia. Romanos 5 estuvo leyendo el pastor hace 2 domingos atrás. Vamos a continuar esa lectura. Vamos a ir a Romanos 5 y vamos a leer a partir del versículo 6. Estamos haciendo el estudio de Romanos y justo terminamos la semana anterior el capítulo 5. Recién hemos comenzado el capítulo 6, así que hay algunos que lo tienen bastante clarito este texto. Muy bien, voy a leer. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La carta de los Romanos a los Romanos, escrita por Pablo, es profundamente teológica. No voy a hacer toda la introducción que hice cuando empezamos el estudio de Romanos, pero toda la teología cristiana está condensada dentro del libro de Romanos, de la carta de Romanos. Las verdades profundas de justificación, salvación, redención, reconciliación, están todas en Romanos. Vamos a ver en el resto de las cartas de Pablo, en el resto de las otras cartas apostólicas, referencias, pero acá están como juntas. Y lo que este texto nos está diciendo es que Cristo murió por los pecadores. Si alguno acá no es pecador, evidentemente Cristo no murió por usted. Ahora, capaz que nos podemos calificar en diferentes estatus de pecadores, ¿no? Hay pecadores que son más suavecitos, que en realidad siempre se han portado bastante bien, son gente bien, ¿verdad? Walter, por ejemplo, tipo bien, tipo tranqui, buen vecino, buen amigo. Es un pecadorcito, Adriano, sí, pecadorcito. Y después tenemos gente como el negro Senge, que ese pecador en serio, ese pecador, allá, top, ¿no? Ahora, Cristo no murió solo por Walter y Adrián. Murió por todos, aún los que eran tan culpables, pero tan culpables, que dijera la Andresina, ni juicio le vamos a hacer, ni sumario le vamos a hacer. Estos ya pasaban derechito al fuego. Por esos también murió el Señor. El apóstol, capítulos anteriores en Romanos, se esfuerza por explicarnos claramente el concepto de culpabilidad. Y a partir del versículo 12, de donde nosotros dejamos de leer en adelante, ustedes van a ver que habla de Adán y Cristo. ¿Por qué? Porque sigue explicando este concepto del porqué de nuestra culpabilidad. Nosotros hemos heredado de Adán la culpabilidad. Nosotros tenemos el ADN, ahora que se habla tanto del ADN, el ADN de Adán. Adán fue culpable, él cayó y nosotros caímos todos atrás. Y Pablo se esfuerza en explicar esto claramente, como también se esfuerza claramente en decirnos en el versículo 23 del capítulo 6, Romanos 6, 23, ¿quién se acuerda de memoria?
el regalo, es vida eterna en Cristo. ¿Pero la paga del pecado? No había forma. No había nada que nosotros pudiéramos hacer para evitar esa muerte. Y no estábamos hablando de la muerte física, la que todos más tarde o más temprano vamos a atravesar. Muerte como separación definitiva de Dios. Total y eterna. Muerte. Todos éramos pecadores, todos íbamos a tener que pagar con nuestra muerte. Pero Dios mismo proveyó para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso. Cristo murió por salvarnos. No en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Cristo murió por salvarnos de la consecuencia que nuestro pecado acarreaba. Esta es una verdad sumamente importante, que la tenemos que tener absolutamente claros, firmes. Tatúense el brazo con ese versículo si quieren, para no olvidarlo. Y Él murió por nosotros. ¿Cuándo? Dice acá, versículo 8, ¿cuándo murió Jesús? Cuando aún éramos pecadores. Los peores pecadores, los peores bichos de la tierra, homicida, perverso, malvado. Algunos, yo no, yo era Queen Bae de los buenos. No, por vos también. Todos éramos pecadores cuando Él murió por nosotros. ¿Para qué? Porque Dios determinó que el hombre fuera liberado del pecado y que se operara un cambio radical, un cambio enorme, un tremendo cambio tenía que producirse en el hombre. Mientras estábamos en el estado pecaminoso, mientras caminábamos en el pecado, dice la palabra que Dios nos aborrecía. Vamos a traducir la palabra aborrecer por una que es más fácil de entender. Nos detestaba. ¿Vieron esos versos que hay por ahí que dice Dios ama al pecador? Bueno, sí, lo ama, pero no puede estar con él. No puede estar al lado de él. No puede. Él detesta el pecado que hay en el hombre. Ustedes suben a un ómnibus y hay un borracho sentado. Gide del desgraciado, como que se hubiera metido en un pozo séptico. Ustedes no lo conocen al tipo, no tienen por qué odiarlo, ¿sí? Pero ¿se van a sentar con él? Dios ni de cerca pasa del pecador, porque Él no puede soportar el pecado, el olor del pecado. El problema es que el pecador también detesta a Dios, aborrece a Dios, porque estar en la presencia de Dios le hace ver su condición. Y en esa situación es un misterio tremendo que en la presencia de Dios, allí en el cielo, vamos a poder entender. Y es ese amor inmenso de Cristo entregándose en la cruz. No por los buenos, por todos. Fíjense que el apóstol hace como una pregunta retórica, ¿no? Ni siquiera una pregunta, él ya se afirma, él como que, yo veo como que se está hablando a sí mismo, porque la verdad, ¿quién va a morir por otro? Dice, apenas alguno moriría por algún justo. Alguno capaz que moriría por su esposa, por sus hijos. A veces vemos hechos en la guerra, ¿no? Películas, a veces vemos de soldados que se tiran arriba una granada para salvar al pelotón. Pero eran sus amigos, eran sus compañeros de arma.
Apenas alguno, dice, morirá por un justo. Pero ¿moriríamos nosotros por gente que ni conocemos y que encima nos hizo mal? Ese es el grado del amor y del plan de Dios. Somos librados del pecado y de la ira divina mediante la sangre de Cristo que cantábamos recién. No solamente somos librados de la consecuencia del pecado, la consecuencia del pecado es la ira de Dios. Dios está en constante ira frente al pecado. Y en su justicia esa ira determina la muerte. Pero por medio de la gracia que tanto cantamos y tanto hablamos, somos llevados a arrepentirnos y somos llevados a creer en Cristo, en su sangre, en su sacrificio de redención por nosotros. Le entregamos nuestra vida y somos justificados. Nosotros no podíamos ser justificados delante de Dios, no había vuelta. Pero el justo, que a partir del versículo 12 se va a hablar de eso, el justo, el que murió, que era justo, lo hizo por todos nosotros que éramos injustos. Y fuimos justificados delante de Dios. El Señor, que vive hoy y para siempre, va a concretar su propósito en cada uno de nosotros. Aquel que la buena obra empezó, ¿cómo dice el versículo? La va a terminar. La va a terminar. El Señor no deja cosas por la mitad. Nosotros sí. Nosotros empezamos a pintar un portón y al rato ya nos cansamos por todas las vueltitas que tiene. Y después sigo. Y allá queda el portón para terminar. El Señor no. El que la buena obra empezó, la va a terminar. Y esa buena obra que empezó en nosotros tiene que ver con ese futuro que estaba hablando antes. Esa buena obra en nosotros es que miremos el futuro con esperanza, con alegría. Ese futuro que está pintado con colores vivos, alegres, brillantes. No con tristeza, no con angustia, no con preocupación. Nada depende de lo que fuimos cuando éramos pecadores. Porque cuando éramos pecadores, en nuestra porquería de pecado que estábamos inmersos, el Señor murió por nosotros. Entonces, ¿cuánto más va a hacer ahora que hemos sido reconciliados, dice el versículo 10, con Dios mediante la muerte de su Hijo? No terminó ahí la obra. Ahora viene más. Vienen cosas nuevas. Vamos a leer otro texto, conocido también. Segunda de Corintios capítulo 5. Se llama, o por lo menos le pusieron así los que armaron el canon a este texto, el ministerio de la reconciliación. La reconciliación no era solo que ahora somos amigos de Dios, ¿está bien? Ya pasamos, nuestro pecado ya se borró, entonces somos salvos y nos vamos a ir al cielo con Él. ¿Y qué más? No, hay un ministerio de la reconciliación. Hay cosas que pasan junto con esa reconciliación. Vamos a leer desde el versículo 14 entonces del capítulo 5 de Segunda de Corintios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¡Tremendo! No terminó ahí. No terminó el día que le dijimos, creo, Señor, limpiame, perdóname, me arrepiento, dame tu vida. Ahí empezó la nueva obra. ¿Cuántas veces ustedes han repetido el versículo 17? Conocido, ¿no? Cuando se hace discipulado, el versículo 17 es clave. Hay canciones, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas ya fueron. Porque todas las que vienen ahora son hechas nuevas. ¿Cuántas veces desde el púlpito a veces escuchamos este texto y pregunto lo que pregunté hace un rato? ¿Le creemos a la Biblia? ¿Le creemos a la palabra de Dios? ¿Le creemos a Dios? Entonces, ¿por qué los creyentes andan todos cabizbajos, apocados, resignados? Hoy está difícil ver creyentes que se distingan del resto, más que nada en esta pandemia estoy diciendo, porque son personas confiadas, que están confiando en el Señor, son personas alegres, son personas que están mostrando su esperanza. Y bueno, y sí, capaz que en un momento termina esta pandemia, ¿no? Y bueno, sí, yo me vacuné, pero ¿está? Capaz que funciona. O yo no me voy a vacunar porque, total, ahí en la pared vi que dice que es veneno. Hermano. Entonces esto de que, ¿no? Repito, que somos nuevas criaturas y que todas las cosas son hechas nuevas, no es verdad en la vida del que está viviendo así. No es cierto, no lo cree. No le cree a Dios. Yo creo que la respuesta de ese que camina así por la vida diciendo que es cristiano está en el versículo 15. El versículo 15 es clarito. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay una inmensa cantidad de gente que dice ser cristiano que siguen viviendo para sí, que siguen viviendo en el pecado. Porque si le entregamos a Cristo nuestra vida, definitivamente, efectivamente, de verdad, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Entonces quiere decir que tenemos un montón de cristianos que están viviendo para sí. Lo dice la palabra. Yo simplemente se los estoy exponiendo. No es palabra mía. En la vida del cristiano no hay otra cosa que hacer nuevos caminos. ¿Cómo le llamaban a los cristianos antes de que le llamaran cristianos? Los del camino. ¿Por qué? Porque ellos marcaban la diferencia en medio de la sociedad en la cual estaban viviendo. Su camino no era el camino de los demás. Era un nuevo camino. Los del camino. No era los de un camino. O los de aquel camino. Los del camino. ¿Quién es el camino?
Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que si nosotros estamos en Cristo, como dice acá el versículo 15, Él es el que marca el camino. Y es un camino nuevo. Puede ser un camino angosto, pero no es un camino angosto, y acá la diferenciación con lo que me enseñaban de niño, lo entendí de grande recién. No es que el camino este de Cristo es un camino que mide 12 metros de ancho, y el camino que lleva a la perdición mide 74. No, es angosto comparado con el otro. ¿Por qué? Porque el camino del Señor tiene laterales, tiene alambrado. ¿Está bien? ¿Qué es el alambrado? Los límites. ¿Y dónde están los límites? En lo que tiene Aarón en sus manos. Nosotros tenemos límites para estar dentro del camino de Dios, que están en la palabra de Dios, están en la Biblia. Mientras que el camino ancho es lo que está por fuera. Por eso es ancho. Porque todo lo que está afuera. Pero si nosotros queremos caminar con Dios, tenemos que caminar en esos límites que Él ha establecido. Y nosotros vamos a seguir claritamente el camino que Él nos marque. Un camino espectacular. Buenísimo ese camino. Claro, a veces a nosotros no nos gustan los límites, ¿no? No nos gustan los alambrados. Si podemos atravesar el alambrado, hacemos. Mi pastor hacía una ilustración. Dice, si ustedes van por el campo allá en Uruguay, dice, ¿no? Íbamos por la ruta, ¿dónde están las vacas? Y las vacas estaban siempre contra el alambrado. Tenían tremendo cuestión para andar. Pero las vacas, ¿dónde estaban? En el alambrado. ¿Haciendo qué? Empujándolo. Para ver hasta dónde llega el alambrado. Y hay muchos cristianos que somos así, ¿no? Empujamos el alambrado a ver hasta dónde va. Tratamos de estirar lo que dice la palabra de Dios a ver cómo la podemos. Pero es más fácil caminar por el medio. Es mucho más fácil. Ya está todo escrito. Hermanos, nosotros como creyentes cometemos errores. Cometemos errores. Pero la diferencia que tenemos con el mundo, que esos errores, a los cuales vamos a poner el nombre que corresponde, pecado, cuando cometemos esos pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos si le confesamos. Nosotros vamos al Señor en humildad, con el corazón abierto, y confesamos nuestro pecado, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Es cierto que, y hay que hacer esta salvedad porque hay que hablarlo y hay que decirlo bien, los pecados tienen consecuencia. Lo que se borra es el pecado en el cielo, por decirlo así, en ese libro donde estaban todas nuestras actas, que dice que fue borrado. Todas nuestras transgresiones fueron borradas, todos nuestros pecados fueron borrados. Pero si alguien tuvo una relación fuera del matrimonio y tuvo un hijo, el hijo no se borra junto con eso que fue borrado allí. No sé si lo tenían claro. Si alguno cometió un delito, mató a una persona y está preso, cuando se convierte no deja de estar preso. Las consecuencias del pecado nosotros las tenemos que enfrentar y sobrellevar. Ahora, ese hijo nacido fuera del matrimonio va a llegar a ser una bendición si nosotros se lo entregamos al Señor. Va a ser una bendición para nuestra vida, porque todos los hijos son bendición, decíamos el domingo pasado. Y podemos tener una relación con ese hijo hermosa, y que ese hijo crezca y sea un hombre fuerte en el Señor. Todo va a depender de nuestra relación con el Señor. Y ese que está preso en la cárcel va a ser tremendo emisario de Dios allí, evangelista, predicador, consejero. ¿Cuántos van a creer por él allí en la cárcel? El Señor tiene el poder para transformar, pero las consecuencias del pecado tiene que quedarnos claro que se mantienen, no se borran. Esto era
paréntesis que quise hacer para que nos quede claro. Entonces, para concluir, vamos a pensar en Jeremías. Jeremías tuvo una tarea muy complicada. Ustedes, cuando hacemos esgrima bíblico, preguntas bíblicas, ¿cuál es el apodo del profeta Jeremías? El profeta llorón. Él debe ponerse malísimo cada vez que nosotros le decimos profeta llorón. ¿Saben por qué le dicen el profeta llorón? Por una bobada, porque él escribió el libro de Lamentaciones. ¿Alguno leyó Lamentaciones? Se lamenta el hombre, ¿no? La verdad se lamenta. ¿Pero por qué se lamenta? Porque realmente el pueblo no daba bolilla a lo que se le decía. El pueblo era terco, desobediente, rebelde, argel. Y Jeremías tenía la tarea y la misión de hablarle al pueblo y de rezongarlo y de traerlo de vuelta a los pies del Señor. Y el pueblo no le hacía caso y lo metían adentro de las cisternas, era, ¿no? Los pozos de agua a seco, lo tiraron ahí no sé cuánto tiempo estuvo, le pegaban. El desgraciado le pasó de todo, por hablar lo que Dios le había dicho que hablara. Y el pueblo, a causa de su pecado, no estaba en Israel, estaban en Babilonia, pa' peor. Estaban pasando mal. Y Jeremías les decía, ustedes están acá a causa de su pecado. Pero si ustedes se vuelven a Dios, bla, 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 bla. Si leemos el capítulo 29 de Jeremías, Jeremías empieza a hablar como un padre. Empieza a hablar como Dios a sus hijos hablaría. Y les dice, y les explica, gente, si ustedes se ponen serios, si ustedes trabajan perseverantemente, si trabajan arduamente, si le ponen gana, no duden que les va a ir bien. No duden que van a tener lo que necesitan. Van a tener más de lo que necesitan. Van a tener lo que quieren, lo que anhelan, los deseos de su corazón. Y hay un versículo que es hermoso, pero que se ha usado por estos falsos profetas que hablábamos al principio para manipular a la gente. Pero vamos a darle su contexto de cuándo él dice esto, cuando todo era sin esperanza, todo era negro, por la desobediencia del pueblo, por estar en cautiverio en una tierra ajena. Jeremías les dice en el versículo 11 del capítulo 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No solamente el Señor tiene pensamiento de paz y de bienestar para sus hijos, sino que aún lo que ustedes esperan, lo que ustedes anhelan, lo que desean, también se los voy a dar. Entonces, para aquellos hermanos que piensan que a causa de su pasado hoy no pueden estar sirviendo al Señor adecuadamente, o a causa de que están luchando aún hoy con el pecado, entonces más vale me quedo quieto, yo no voy a servir al Señor porque no soy adecuado para eso, porque alguien le dijo en algún momento que no lo podían hacer. Su pasado no determina su futuro, hermano. En las manos del Señor usted es una nueva criatura. Una nueva criatura que está en los pensamientos del Señor de paz, de bienestar y de concederle sus anhelos y sus deseos. Debemos trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. ¿Cuántas veces hemos cantado ese himno? Trabajar con fe y esperanza sin mirar para atrás. No miremos más para atrás. Si llega la inquietud en algún momento por nuestro pasado, hagan lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Sáquense el polvo de sus zapatos que anduvieron ahí en el pasado y encaren para adelante nomás. Sigan para adelante. Fijen la vista en la meta. La meta es
Cristo. La meta es Cristo. Él es el camino y Él es la meta. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Continúen caminando. Lo que obtengamos en ese camino, en Él, va a exceder todo lo que nosotros hemos previsto. Yo tengo muchas cosas que me duelen de mi pasado, pero tengo la convicción del perdón del Señor, de la restauración. Y yo nunca había soñado poder estar acá hablando con ustedes de esta manera. Esto es regalo de Dios. Esto es camino de Dios. Es la vida nueva de Dios. Tenemos que entender estas cosas, tomar seriamente estos conceptos que están escritos aquí. Y hoy es el momento de hacerlo. La vida en Cristo comenzó el día que se la entregamos a Él. Y de ahí por la eternidad. Pero debemos vivir en Él. Hoy es el día que debemos decidir si queremos seguir en el pasado o mirando ese futuro que Él tiene para nosotros. Vamos a salir, vamos a servir, vamos a hacerlo de manera firme, decidida, arduamente y perseverantemente. El miércoles me desperté y tenía un pensamiento en la cabeza. No entendía el porqué de ese pensamiento. Yo ya había escrito el mensaje de hoy, pero me desperté con ese pensamiento y dale. Y era algo así como que Dios no deja de cumplir su voluntad por nuestro temor. Pero nuestro temor nos puede alejar de su voluntad. El que usted crea, el que alguno aquí crea que no puede servir al Señor en base a su pasado, en base a las cosas que le ha errado, lo único que va a hacer es alejarlo de la voluntad de Dios. Pero Dios va a cumplir su voluntad con o sinmigo, decía por ahí. Con o sin nosotros. Dios va a cumplir su voluntad. Y yo quiero estar en su voluntad. Y si ustedes quieren estar en su voluntad, no lo vamos a hacer como estos que decía Pablo allí en el capítulo 5 de Romanos, viviendo para sí mismos. Vamos ahora a vivir en y por Cristo. Y el futuro, suéñenlo, porque el Señor va a colmar sus expectativas y va a ir mucho más allá de esas expectativas. Les aliento, hermanos, a profundizar en la palabra del Señor y a creer. No a repetir versículos de la escuela dominical como repetimos capaz otros versitos en la escuela que nos enseñan. No, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para transformar nuestra vida.